Buenas noches. La nota que estudiaremos hoy dice modelo. Su voz, no trabajada, nos da su carácter íntimo y su filosofía mejor que su aspecto físico. Esta nota desplaza nuestra atención desde el rostro hacia la voz como lugar de acceso al interior de los modelos. Recordemos que Bresson no usa actores ni actrices, sino les llama modelos a las personas con las que trabaja frente a las cámaras. ¿Qué ocurre cuando dejamos de mirar a un personaje para comenzar a escucharlo? En este video descubriremos en 5 ideas clave por qué Bresson confía tanto en la voz como una vía secreta hacia aquello que un modelo puede representar. Este es nuestro espacio diario de lunes a viernes leyendo el libro Notas sobre el cinematógrafo de Robert Bresson. Comencemos. Bueno, y dije representar, pero la palabra más precisa quizás no sería representar, sería encarnar, podría ser, pero bueno, eso lo iremos discutiendo quizás en esta nota y en otras que vengan. Vamos con la primera idea de la noche. La voz revela una interioridad. Bresson establece aquí una comparación que debemos recordar. Voz y aspecto físico no revelan necesariamente lo mismo. El rostro pertenece al dominio de lo visible. Podemos observar sus rasgos, su edad, su apariencia, sus tensiones, sus gestos. Pero la voz puede revelar una dimensión probablemente más íntima, una forma de estar en el mundo, una relación con las palabras, una manera de respirar y de habitar el tiempo a través del ritmo para hablar o para hacer silencio. Esto añade algo diferente a nuestra reflexión anterior sobre la nota 194. Recordemos qué dice aquella nota. Aquí la tengo, dice voz natural, voz trabajada. La voz, alma hecha carne, trabajada como en el caso de X, ya no es ni alma ni carne. Instrumento de precisión, pero instrumento aparte. Y bueno, ya hemos estudiado muchísimas notas alrededor de la voz como sonido, alrededor como la voz como manifestación de la esencia o del interior o la naturaleza de los modelos. Yo diría que esta nota de hoy, es más bien una especie de volver, ¿cierto? De tener presente todas las notas que ya hemos comentado sobre la voz. ¿Qué puede agregar Bresson, ¿no? Es difícil cuando se sigue trabajando el mismo tema, ¿cierto? El mismo apartado sobre las voces y en especial las voces de sus modelos, pero hay algunas cositas que habría que revisar y que probablemente aporten algo a las notas que ya hemos estudiado sobre este mismo tema. Entonces, esa nota 194. Bresson en esa nota rechaza la voz convertida en instrumento artificial de mucha precisión como para hacer posiblemente imitaciones, entonaciones codificadas, estandarizadas, genéticas. La voz como un instrumento musical, pues ni siquiera hay instrumentos musicales que, depende de quién los interprete, pueden sonar totalmente distintos, ¿cierto? Sería como una herramienta que emite sonidos más bien como los podría emitir, qué sé yo, una alarma, un timbre de casa, una sirena de carro de policía o de ambulancia, ¿cierto? Que son totalmente ya programados, ¿cierto? Manufacturados para que suenen igual, ¿cierto? Entre comillas. Aún 2 guitarras van a sonar distintos, ¿cierto? Aún si son afinadas por la misma persona, ¿cierto? Posiblemente. Pero entonces estaríamos hablando ya de una calibración más estándar, ¿cierto? Ya no son instrumentos, ¿cierto? Para hacer música.
sino que serían posiblemente herramientas calibradas para sonar de una manera estándar. Como les mencioné, sirenas, bocinas, timbres de casa, más bien. Podría ser la metáfora más apropiada hacia lo genérico. No sé qué opinen ustedes. Podemos afirmar que al trabajar demasiado la voz, podemos borrar precisamente aquello que la hace reveladora. Y de eso se trata la gran apuesta que hace Bresson, es revelar, ¿cierto? Es develar, mostrarnos lo que estaba invisible, lo que permanecía invisible, lo que permanecía oculto, lo que permanecía en la oscuridad, podría ser. En Diario de un cura rural, la voz del protagonista tiene una importancia enorme porque su diario y sus palabras permiten acceder a una interioridad que su presencia física por sí sola pues no podría explicar completamente, ¿cierto? Requiere de algo más. Y recordemos pues que Bresson escogía a sus modelos pues empezando por la voz como criterio, ¿cierto? Primero, la voz. Segundo, bueno, ya los rostros. Tercero, los cuerpos, ¿cierto? Y eso le podía dar una impresión, una imagen, un parecido moral con el personaje que él se estaba imaginando, ¿cierto? Pero esos eran sus criterios, así como en esa jerarquía, primero la voz. Entonces, bueno, hoy vamos a mencionar Pickpocket, ¿cierto? Otra película que también cuenta con un diario. Recordemos esas películas de Bresson en donde los personajes tienen un diario, Diario de un cura rural, pues su título ya lo dice. Pickpocket, que también es este ladrón carterista que va escribiendo sus apuntes, sus memorias a medida que las cosas pasan, ¿cierto? Y también hay un juego de tiempos, porque habla, narra cuando está escribiendo, habla después de escribir, ¿cierto? Y habla también, no narra, no necesariamente cuando escribe. Otra película que maneja los diarios o los apuntes es Un condenado a muerte se escapa. Pues él no tiene propiamente un cuaderno, un diario, sino que tiene pues papelitos sueltos que consigue o que le pasan en la prisión. Entonces va llenando con instrucciones o con mensajes a los otros, pero tienen que ser destruidos, ¿cierto? No pueden ser encontrados por los guardias, aquellos papelitos, pero funciona de la misma manera, ¿cierto? Son apuntes, son notas, y recordemos pues que todo este libro, Notas sobre el cinematógrafo, pues es un ejercicio también de escritura, de reflexión, de diario, muy propio de personajes de la cultura, ¿cierto? Ya hemos visto que escritores llevaban un diario o unos aforismos y que fueron influencia para Robert Bresson, desde Descartes con sus, no Descartes, no, sino Blaise Pascal con sus pensamientos o pensés. Ayer estábamos hablando de Corot, ¿cierto? O Corot, como lo quieran pronunciar, el pintor Camille Corot, y también sus apuntes, ¿no? También alguien fascinado por los aforismos, ¿cierto? Por hacer frases, máximas. Entonces son muchos personajes que posiblemente vivieron incluso mucho antes de Bresson, pero que dejaron ese legado en la cultura, ¿cierto? Hacer frases, hacer aforismos. ¿Cómo nos va? ¿Cómo les va a ustedes haciendo sus propios aforismos? También tienen aquellos apuntes, aquellas notas, aquellas meditaciones sobre ya sea su oficio, su vida personal, sus hallazgos personales, sus experiencias. Consignan ustedes aquello que les pasa también en un cuaderno, en unas notas de voz, por ejemplo. Y hablando de notas de voz, pues pasamos al diario quizás más sofisticado que hay en las películas de Bresson, que es el del personaje de Cuatro noches de un soñador, que ya no escribe, sino que toma notas de voz, ¿cierto? Con un magnetófono de la época, más o menos 1974, 75, corríjanme si me equivoco. Entonces, él es un pintor que toma notas acerca, podríamos decir, de su trabajo, ¿cierto? De su arte, de lo que está, digamos, reflexionando, sus ideas para la creación, pero también en esos días, o más bien en esas noches, conoce
a esta mujer que pues en esas 4 noches pues genera cosas en él y vamos viéndolo grabar y escuchándolo grabar, y después también ese dispositivo narrativo pues funciona como una prueba o un indicio de que algo se grabó y no necesariamente como espectadores vimos o escuchamos cuando se grabó, sino que ya vemos, o mejor dicho, escuchamos lo que resultó de la grabación. Entonces, con eso Bresson, pues, según lo que hemos hablado ya en otros episodios, pues evita mostrar ciertos momentos más intensos, ¿cierto? Visualmente intensos me refiero, y solamente vemos la huella sonora. Entonces puede ser muy interesante también a propósito de las voces. Entonces este episodio es una especie de homenaje a esas películas en donde los personajes reflexionan en off, ¿cierto? O en diálogos con otros, en interacciones con otros. Nos hemos preguntado siempre qué pasa con las protagonistas, ¿cierto? Los personajes femeninos en Bresson, porque ellas no escriben, porque ellas no tienen un diario, ¿cierto? Es algo bastante misterioso, podemos hacer nuestras hipótesis, ¿cierto? Pero tiene uno de los personajes femeninos que más habla, ¿no? En sus películas, que sería Juana de Arco. En el proceso de Juana de Arco, pues es interrogada, ¿cierto? Ahí no hay manera de que ella misma haga el diálogo, haga el diario, sino que pues son otros los que van tomando nota, ¿cierto?, del proceso y de los testimonios. Pues tanto así que queda escrito para la posteridad, ¿cierto? Pues una versión de lo que ocurrió, que es de donde varios cineastas pues u otros artistas, otros creadores pues han tomado o han investigado, ¿cierto?, esos archivos, ¿cierto?, esos testimonios o relatos que han sobrevivido por siglos con ese proceso, ¿cierto? Y supuestamente, pues, Bresson fue bastante fiel a los escritos originales, a los testimonios y registros del proceso de Juana de Arco. Una mujer dulce, ¿cierto? Nos preguntaríamos por qué no escribe, por qué habla tan poco. Mouchet, ¿cierto? ¿Por qué no escribe? ¿Por qué habla tan poco? ¿Cierto? Eso nos podría decir mucho acerca, pues, de la situación también de la mujer, ¿cierto? A través de distintos momentos en el tiempo, diversas épocas. Bien, entonces vamos con la segunda idea de la noche. El carácter está en la manera de hablar. Hay una diferencia importante entre lo que una persona dice y cómo su voz existe mientras lo dice. Bresson no está hablando simplemente del contenido del diálogo. Una voz posee ritmo, pausas, respiración, timbre, irregularidades y silencios, ¿cierto? El aire tiene que hacer todo un recorrido para salir de ese cuerpo. Y eso, pues, digamos que es único e irrepetible. Ya lo hemos mencionado también en otros episodios. Por más que dos personas tengan una voz parecida, pues habrá sutiles diferencias, ¿cierto?, que finalmente logran hacer la distinción, valga la redundancia. Por mucho que la inteligencia artificial pueda clonar una voz, habrá momentos que sabemos que su fuente original, ¿cierto?, el humano original, puede decir ciertas cosas de otra manera, ¿cierto? La inteligencia artificial supone, hace predicciones, según la estadística, según el promedio de las formas de hablar de esa muestra que toma, pero no le puede atinar a todo, ¿cierto? Habrá pequeñas dicciones, pequeñas inflexiones que no logra predecir, ¿cierto? Tendría que hacer una muestra, pues, qué sé yo, de años y años de escuchar a la persona hablando. Y aún así, pues, puede que tampoco atrape, ¿cierto?, o dé cuenta de ciertas sutilezas que hay en esas voces. Todo eso puede constituir una especie de firma íntima, ¿cierto? Es otra huella digital, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto? ¿Cuántas huellas tenemos en nuestros cuerpos, ¿cierto?, que nos hacen únicos e irrepetibles? Esta idea, bueno, se puede conectar con la nota número 206 que estudiamos acerca de los modelos que encuentran después de muchas repeticiones
maquinales, mecánicas, las palabras, las inflexiones y lo que podría Bresson llamar la canción propia de su verdadera naturaleza. Leamos esa nota completa. Dice la 206, que es una pues, de las más extensas, es más un párrafo. Leámosla. Dice: una vez soltados en la acción de tu película, tus modelos harán suyos los gestos que repitieron maquinalmente 20 veces. Las palabras que aprendieron sin convencimiento encontrarán, sin que intervenga su conciencia, las inflexiones y la canción propias de su verdadera naturaleza. Manera de encontrar el automatismo de la vida real. Ya no importa el talento de uno o de varios actores o estrellas. Lo importante es cómo te aproximas a tus modelos y cuánto de desconocido y de virgen logras extraer de ellos. Esa fue nuestra nota. Hay varias ideas ahí. Entonces, podemos decir que, bueno, la voz no necesita explicar el carácter, ¿cierto? El carácter puede aparecer en la propia materialidad de la voz. Nos puede decir quién es esa persona, nos puede decir qué siente o casi que de dónde viene, ¿cierto? Y podemos incluso ver rasgos, ¿cierto? De una persona en otra, ahí sí que los pueden hacer, los pueden juntar, así tengan voces diferentes, pero hay un pequeño rasgo que tienen en común. Quizás una forma de hacer la pausa, quizás una forma de terminar las frases, una forma de dejar las oraciones inconclusas, ¿cierto? Y que, bueno, solo los artistas, personas muy sensibles se dan cuenta de esto, ¿cierto? Solo escritores se dan cuenta de esto, por ejemplo, novelistas, cineastas, músicos también. Vamos con la tercera idea de la noche. El rostro puede ser engañoso. Bueno, ¿cuántas frases no hemos escuchado? Dice que las apariencias no engañan, las apariencias sí engañan. Bueno, estamos divididos, ¿no? en eso. Esta idea introduce una pequeña inversión respecto a nuestra manera habitual de entender el cine o las películas. Recordemos que al hablar de cine, cuando hablamos de Bresson o con Bresson, pues habría cierto, algunas distancias o diferencias muy tajantes. Cuando Bresson dice cine, él lo pone generalmente en mayúscula fija en sus notas, ¿cierto? Y con eso se refiere al cine hegemónico, al cine de los otros, al cine que es realmente teatro filmado, teatro fotografiado. Él se separa, se aparta de ese cine, porque para él su sistema de hacer películas se llama el cinematógrafo. Por eso le da título al libro, ¿cierto? Cinematógrafo, notas sobre el cinematógrafo. Es de su propia cosecha, ¿cierto? Es su propia invención. Bueno, podríamos decir que él y Jean Cocteau le llaman a su cine propio cinematógrafo. Pero, bueno, queda pendiente establecer diferencias entre qué es el cinematógrafo para Cocteau, qué es el cinematógrafo para Bresson. Bueno, del lado de Bresson no hemos visto más, no lo hemos estudiado más, pues ya llevamos, ni modo que no, ¿cierto? 227 notas. Entonces, algo hemos hablado sobre el cinematógrafo hasta este punto. Entonces, ¿qué entendemos nosotros, cierto? Cada uno, ustedes y yo, cada una, cada uno, sobre el cine, ¿cierto? Esto es arte, es industria, es medio, es producto, es una idea, es una forma materializada, ¿cierto? ¿Qué es? Es el canal de distribución, es la maquinaria, es el dispositivo, es el resultado, etc. Estamos acostumbrados posiblemente a pensar que el rostro es el lugar privilegiado de la verdad cinematográfica. Bresson parece decir no necesariamente. Un rostro puede ser expresivo porque ha aprendido a hacerlo, ¿cierto? Bajo ciertos constructos, bajo ciertas reglas, ¿cómo decirlo? Reglas, consensos, ciertas, bueno, pautas, como le quieran llamar.
puede adoptar una actitud, ¿cierto? Y se reafirma y se replica y otros aprenden a través de la imitación y la vuelven a hacer una vez más y la siguen enseñando a otros. Puede incluso producir una imagen convincente de una personalidad, pero una voz no trabajada puede escapar con mayor facilidad de aquel control o mecanismo de defensa incluso, o mecanismo de ataque, ¿cierto? O incluso mecanismo neutral. ¿Creerían ustedes que la neutralidad existe? Bueno, en diferentes aspectos de la vida, pero especialmente en la voz existe. Esto enlaza directamente con la nota 202 que estudiamos sobre el actor o los actores ya tradicionales, actores del teatro filmado, de los cines hegemónicos, y que dice exactamente así. Vamos a la nota 202. Un actor extrae de sí lo que en verdad no está en él. Ilusionista. Esa es la nota. De aquel modo, el actor o la actriz hacen creer que han sacado algo desde las profundidades de su ser, cuando en verdad ese algo jamás estuvo ahí, para comenzar. La voz natural del modelo puede convertirse entonces en una vía para escapar de esa ilusión. O ese embuste, ¿no? Le llamaríamos algunos. Bueno. Puntos suspensivos. Vamos con la cuarta idea de la noche. La voz puede sobrevivir al personaje. Aquí aparece una consecuencia que valdría la pena profundizar y reflexionar mucho más, ya cada uno por su cuenta, cada una en sus grupos de estudio, ¿cierto? A partir de las obras que están creando, a partir del arte, que cualquiera que sea el que ustedes prefieran, o la combinación de artes que ustedes prefieran. Si la voz revela algo íntimo del modelo, entonces no pertenece completamente al personaje que estamos viendo. Escuchamos a alguien que interpreta una situación, pero al mismo tiempo percibimos algo de la persona que está detrás. Esto ayuda a comprender por qué Bresson insistía en que sus modelos no debían representar ni a otro ni a sí mismos, ¿cierto? No debes tratar de llegar a ser otro, de imitar a otro, ¿cierto? Pero tampoco podría ser tú mismo el que eres a diario, ¿cierto? Tiene que haber también algo que el personaje que yo imagino, que yo Bresson imagino, pues debe seguir ahí para que funcione la película, ¿cierto? No estamos haciendo, qué sé yo, un documental de observación sobre ti, estimado o estimada modelo, sino que estamos pues haciendo una historia pues que él es de todas formas muy clásico en eso, en escribir su guión, ¿cierto? En tener los personajes definidos, ¿cierto? Hay drama, no es que no haya drama en Bresson, son historias de personajes, lo que hace es desdramatizar ese drama. Entonces por eso pues no es que tampoco los personajes estén siendo ellos mismos, ¿cierto? En lo que hacen a diario, en donde viven, cómo visten, ¿cierto? No son del todo ellos, no son del todo otros. La paradoja es probablemente la siguiente. Cuanto menos intenta el modelo expresar quién es, más puede revelarse quién es. ¿Estarían ustedes de acuerdo? Bueno, recordemos que Bresson pues tiene un montón de dinámicas, ¿cierto? Basadas en la repetición para que los modelos y las modelos pues se aparten de cualquier idea de, entre comillas, construir un personaje o tener motivaciones para un personaje, ¿cierto? ¿Por qué por qué debo hacer lo que debo hacer? ¿Cierto? ¿Por qué camino de esa forma y no de otra? ¿Por qué me tomo un vaso con agua así y no de otra manera? ¿Cierto? ¿Por qué entro sin decir hola? ¿Cierto? ¿Por qué no puedo yo decidir qué hace mi personaje? ¿Cierto? Eso no lo pueden decidir los modelos ni las modelos de Bresson, ¿cierto? Hay también una correspondencia, obviamente, entre la idea de Bresson, ¿cierto? Y lo que deben hacer ellos, pues por eso
les mencionaba hace un rato que él busca un parecido moral entre esos modelos, esas modelos y los personajes que se está imaginando. Y a pesar de eso, pues también debe haber una correspondencia entre todos ellos, ¿cierto? Entre todo ese conjunto de modelos. Habrá personajes principales, personajes secundarios, pero todos regidos por las mismas pautas. Y ninguno puede desentonar frente a los otros, ¿cierto? Tienen que estar de alguna manera en la misma frecuencia, ¿cierto? En la misma afinación, si pudiéramos usar esa metáfora con la música. En Pickpocket, por ejemplo, la voz y la palabra de Michelle construyen una interioridad que no depende de grandes demostraciones emocionales. La voz nos mantiene cerca de una conciencia que el rostro no necesita exteriorizar. Entonces, a propósito de Pickpocket, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro apoyo visual. Vamos a ver si lo podemos poner más bien para la otra cámara. Ups. Vamos a ver qué pasa si lo giro. Hay mucho brillo, ¿cierto? No, más bien dejémoslo con esta del frente. Eso. Entonces, enfoquemos como hacia arriba. Eso, más bien así. Michelle ya está en la cárcel, ¿cierto? Cayó en una trampa que le tendió uno de los policías. Ces murs, ces barreaux, ça m'est bien égal. ¿Cierto? Je ne vois même pas. C'est l'idée. Quelle idée? ¿Qué idea? Dice ella. J'aurais dû me méfier, je me suis laissé Debí prendre. desconfiar, me dejé atrapar. Cette idée est insupportable. Esa idea es la que no soporto. Tu souffres. Sufres. J'ai tout avoué. Le confesé todo. T'en seras tenu compte. Et à l'instruction, Lo je tomaré en dirai. encuentro. Ils auront dû filer retard. Negaré todo en la instrucción. Pourquoi es-tu venu? ¿Por qué viniste? Je n'ai plus que toi. Solo te tengo a ti. Je te dis que j'ai mal agi, que tu triomphes. Para que yo diga que obré mal y tú ganes. Bueno, entonces tenemos una pequeña muestra de esta voz de Michelle. ¿Cierto? Estos además deben ser inexpresivos. ¿Cierto? Es otra de las facetas, ¿cierto? Que deben tener, otra de los requisitos que se debe cumplir, ¿cierto? Y por eso también los entrena para que dejen de, para que no, pues, le pongan ninguna emoción, ¿cierto? Ningún sentimiento a lo que les está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, imagínense que el contexto es el que determina lo que ocurre, ¿cierto? Pero no sus rostros, ¿cierto? No sus gestos, ¿cierto? Aquí tenemos también otra imagen, ¿cierto? La sostendré aquí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos con la siguiente idea. Escuchar también es mirar. Uy, me falta una tercera mano aquí. La última idea puede llevarnos incluso un poco más lejos. Si la voz puede revelar aquello que el rostro no revela, entonces el sonido deja de ser acompañamiento de la imagen y se convierte en una forma diferente de conocimiento. Esto continúa toda nuestra línea de estudio sobre la autonomía del sonido. Ahora podemos entender una consecuencia de ese principio. La voz puede mostrarnos algo que la imagen no puede mostrar. Recordemos las notas que van desde la 175 hasta la 182. Recordemos que es una seguidilla de notas acerca del sonido en relación con las imágenes.
con varios casos diferentes entre complementos, oposiciones, contrapuntos, relevos, ¿cierto? O negaciones o amplificaciones entre imagen y sonido. No necesitamos que el rostro explique la voz. No necesitamos que la voz describa el rostro. Cada uno puede abrir un acceso diferente al modelo. Y cuando ambos permanecen independientes, la persona que vemos en pantalla puede volverse mucho más compleja, ¿cierto? Que si la imagen y el sonido simplemente dijeran lo mismo, ¿cierto? Entonces, siendo independientes, incluso cuando vemos una persona en pantalla y el sonido no la está ilustrando o no está, digamos, acentuando lo que ella dice o acompañando, entonces, cuando ni siquiera está sincronizado, entonces simplemente pues la relación cambia, ¿cierto? Entre ellos. La relación puede volverse mucho más compleja que si la imagen y sonido simplemente dijeran lo mismo. Bueno, esas fueron nuestras 5 ideas acerca de la nota de hoy, nota que ustedes ven en pantalla. Les recuerdo, pues aquí Bresson vuelve sobre ideas que ya hemos discutido en otros episodios con otras notas. Sirve de excusa para juntarlas, ¿cierto? Para hacer unas conexiones y para recordar pues al personaje de Michelle, ¿cierto? ¿Cierto? Ese rostro impávido es el mismo rostro, así esté hablando de lo que le ha pasado en un viaje reciente, que si roba, si no roba, si va detrás de algo, si siente un presentimiento, es el mismo rostro, ¿cierto? Pero ¿qué notamos en la voz? ¿Cómo es el entrenamiento de la voz? ¿Esa voz acaso nos dice algo, nos toca algo? ¿O realmente hay frialdad ahí en la voz? Es simplemente un sonido seco. ¿Les transmite algo? ¿No transmite nada? ¿O precisamente el no transmitir algo resulta transmitiendo más? ¿Cierto? Sé que también depende de cada persona, cómo lo asimilen, cómo estén preparados a afrontar encuentros con ciertos tipos de personas o ciertos tipos de voces. Entonces, pues ahí también hay espacio para la interpretación y pues para la experiencia personal, ¿cierto? Que determina las interpretaciones. A manera de conclusión, podemos decir que esta nota nos invita a pensar en la voz como un simple vehículo de las palabras. Para Bresson, una voz natural puede ser huella de la intimidad, entre otras cosas, ¿cierto? Dar cuenta de quién es la persona, ¿cierto? Esa persona que nadie más conoce, esa persona privada, esa persona allá en su esencia propia, ¿cierto? Esa persona que no está o que aparentemente no estaría tan mediada como la persona en otros escenarios, ¿cierto? En escenarios sociales. No es lo mismo estas personas, estos personajes de Bresson que tienen en común la soledad o las soledades a personajes que siempre están rodeados por muchísimas personas, ¿cierto? Que tienen que construir su persona social, ¿cierto? Entonces aquí estaría digamos, otro más de esos personajes de Bresson que sobreviven, ¿cierto? En la soledad, ¿cierto? Por eso, pues, se ha hecho la metáfora de que ellos están en algún tipo de celda, personajes tales como el diario de un cura rural, Mouchet, Michel, el que acabamos de ver, de Pickpocket, que realmente, pues, al final pasa tiempo en la celda. El personaje principal, Fontaine, de un condenado a muerte se escapa, pues que pues, la película transcurre en la prisión, tratando de escapar y lográndolo al final. ¿Cierto? Personajes tales como los de El Diablo probablemente, personajes tales como los personajes de
el dinero, especialmente Yvonne, también una especie de prisión, ¿cierto? Prisión de sistema económico, político, ideológico, ¿cierto? Una prisión un poquito más grande, pero quizás más o igualmente dura, ¿cierto? Como las pequeñas prisiones de barrotes. ¿Cuál es la prisión de Lancelot? ¿Cierto? Hemos hablado de eso en otros momentos, ¿cierto? ¿Qué analogías hemos podido hacer con las otras películas de Bresson? En el caso Lancelot del Lago. Entonces, bien. El sonido precisamente, la voz, precisamente porque no ha sido trabajada, como diría la nota, que es una voz trabajada, que no es, pues la que tiene, la trabajada sería la que tiene esa educación para ser el actor, la actriz, el narrador, el locutor, el narrador deportivo, el presentador de eventos, el animador de un lugar, el cantante de centro comercial, etcétera, ¿cierto? El modelo no tendría esa educación, no tendría eso que Bresson llama trabajado, ¿cierto? Lo trabajado, sino que tendría más espontaneidad. No puede tener toda la espontaneidad que quisiera, ¿cierto? Porque Bresson va a estar ahí pendiente, ¿cierto? De que no se pase también de ciertos límites o ciertas condiciones que él impone. Entonces tiene que ceñirse pues también a lo que Bresson dicta, ¿cierto? A lo que Bresson imagina que es el personaje. Ahí el carácter de autor, ¿cierto? El rasgo o la caligrafía, ¿cierto? Que hacen del director o la directora un autor o autora. Precisamente porque la voz no ha sido trabajada para expresar o para crear un personaje, puede revelar algo que el rostro, los gestos o incluso las palabras conscientemente interpretadas no consiguen revelar. Quizás por eso el cinematógrafo bressoniano no necesita que el modelo nos muestre quién es. Le basta con hacer acto de presencia, ¿cierto? Y hablar, ¿cierto? ¿De qué manera habla? Pues de la manera que Bresson consigue, ¿cierto? Delimitar también su esencia, ¿cierto? Esa esencia no va sin filtro, pasa por el filtro de Bresson. Bueno, a manera de despedida, pues vamos a reformular nuestra nota como siempre lo hacemos. Este ejercicio, repito, tiene por objeto más bien que podamos sintetizar la nota, podamos acoplarla, asimilarla a nuestras situaciones actuales, que podamos hacerla nuestra, ¿cierto? Que podamos asimilarla, sí, bueno, entenderla, tratar de ponerla en función de lo que estamos buscando, ¿cierto? A nuestra conveniencia, para no olvidarla, ¿cierto? Creo que solamente así la podemos tener más presente. Si le damos un sentido en cuanto a lo que nosotros hacemos o pensamos o estamos buscando, podríamos convertir la nota que ustedes ven ahí en pantalla en no busques el carácter de tu modelo únicamente en su rostro. Escucha su voz cuando no intenta expresarse. Allí pueden aparecer su intimidad, su manera de sentir y su forma singular de estar en el mundo. ¿Cierto? Parece una nota paralela ya, ¿cierto? Parecía un resumen al comienzo, pero luego comenzó a decir lo mismo de otra manera y se alargó. Entonces no es tanto una síntesis, sino más bien un resumen bastante fiel, ¿cierto? Un resumen que da una opinión. O podemos hacer la nota realmente más condensada. Podríamos decir, el rostro muestra una apariencia. La voz natural puede revelar una intimidad, ¿cierto? O ustedes podrían decir una esencia, una naturaleza, ¿cierto? Podrían revelar el alma, posiblemente, el espíritu. Recordemos que de las notas que llevamos, Bresson solamente ha mencionado directamente el espíritu una sola vez.
¿cierto? Hemos hablado de espíritu tratando de encontrar de dónde agarrarnos, ¿cierto? De dónde asirnos. A veces cuando queremos decir naturaleza, esencia, alma, ¿cierto? A veces los intercambiamos. Pero Bresson, recordemos, no está siguiendo las palabras de otros autores, no está definiendo el alma como tal o cual filósofo lo hizo, ¿cierto? No es así como funciona. Bresson no quiere traer conocimiento previo, sino que quiere hacer o provocar conocimiento a partir de sus notas, ¿cierto? Que en ese ejercicio de sencillez y simplicidad, pues pretende dejárnoslas ahí, ¿cierto? Para que funcionen ya sea como una provocación, como una reflexión, como una confesión, ¿cierto? Como una metáfora, como una alusión o evocación. Entonces, según cada nota, nosotros vamos a ver qué podemos hacer con ella, ¿cierto? Empezamos por las hipótesis, por las interpretaciones, por las elucubraciones, pero luego, después nos la llevamos y vemos en qué lugar las vamos a colocar, ¿cierto? En qué lugar estratégico. Y la nota nos hablaba también del carácter íntimo y de la filosofía de los modelos. Bueno, ellos pueden tener como personas, ¿cierto? Fuera de la película, sus pensamientos, sus teorías, sus filosofías de vida. En la pantalla pueden tener otras según el personaje, ¿cierto? Pero lo importante de Bresson es que trataba de buscar que se correspondieran, ¿cierto? Por eso lo del parecido moral entre los modelos y los personajes que él imaginaba. Entonces, es una idea interesante para llevársela a casa, ¿cierto? Hasta qué punto esos personajes y esos modelos se corresponden en ese parecido moral que Bresson trata de establecer. Existen casos de modelos que no correspondan tanto moralmente con los personajes que Bresson imagina. Podría ser. Incluso recuerden el caso de aquel modelo que interpretó a dos personajes en distintas películas de Bresson. Es Jean-Claude, olvidé el apellido, pero es el personaje que, ustedes saben, interpreta en Al-Azhar Baltasar a Arnold y en Mouchet interpreta a Arsène, ¿cierto? Entonces busquemos Al-Azhar Baltasar. Si ustedes recuerdan el apellido de él, ganan un premio, acá un portafolio lleno de billetes imaginarios. Jean-Claude Gilbert, ¿cierto? Siempre se me olvida ese apellido, no logro memorizarlo. Ya en varios episodios ocurre. Solo en uno pude refrescar la memoria y recordarlo. Entonces, recordemos que este Jean-Claude Gilbert, pues, fue personaje bastante importante en Al-Azhar Baltasar y en Mouchet, porque podríamos decir que tiene un parecido moral con esos dos personajes. Podrían ser, incluso hay teorías, si ustedes ven en foros de internet, hay usuarios que dicen que son el mismo personaje, ¿cierto? Que es como una dimensión paralela en la que Arsène y Arnold son el mismo, ¿cierto? Como en diferentes etapas o épocas de su vida. Podría ser. No lo sabemos, ¿cierto? Entonces, son hipótesis, seguirán siéndolo. Que bienvenida, ¿cierto? Que vengan más, que vengan otras elucubraciones, que haya sobre todo, pues, argumentos, ¿cierto? Para cualquier hipótesis o teoría, incluso la más descabellada, pero que se base en argumentos. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Vamos a descansar. Es miércoles, mañana tendremos una nota más y terminamos el viernes. Recuerden que este espacio va simplemente de lunes a viernes y las notas que vienen son muy breves. Espero que sean de su agrado. Nos vemos entonces mañana jueves. Que tengan una excelente noche.